Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. Estamos conversando con el doctor en Gestión Ambiental de la Universidad Arturo Prat, académico además de esta casa de estudios, Felipe Carevis Vergara. Felipe, vamos a hablar un poco sobre el proyecto, ¿cierto?, que tú estás trabajando. Voy a enumerar solamente, a enunciar, digamos, un par de líneas del proyecto porque es muy largo. Se llama Influencia de los rasgos ecofisiológicos sobre el rendimiento reproductivo, emisión de polen y diámetro troncal de especies del género Prosopis. Y algo más, digamos. ¿Por qué tan largo el nombre, digamos? Todos los proyectos son así, ¿no? La mayoría de los proyectos de Fondesit te piden o te solicitan que el título sea lo más completo posible. Entonces muchas veces cuando uno trata de poner un título conciso, te exigen que se explique de mejor manera qué es lo que va a hacer por medio del título. ¿Y por qué no nos explicas tú a ver de alguna manera para entender de qué se trata esto? Sí, que nos dé el día de mañana, claro, de explicarlo en rasgos más o menos cortos. El proyecto se va a desarrollar básicamente en 4 especies naturales que crecen en la pampa del Tamarugal: tamarugo, algarrobo, el fortuna y el que está en peligro de extinción, el churqui. Y lo que vamos a estudiar básicamente en este proyecto es ver cómo ha variado su tasa de producción de frutos, emisión de polen y crecimiento en comparación con datos que se tomaron el año 1982. En el año 1982 se creó, o se hizo, mejor dicho, acá en Iquique, un gran congreso internacional sobre esta especie. Era la primera vez que se investigaban estas especies. Antes del 82 no se había estudiado absolutamente nada de ellas. Y allí se sacaron datos, por así decirlo, bases que pueden ser comparables y medibles con lo que se va a obtener en este proyecto. ¿Estas son especies endémicas de la región o no? Para clarificar bien, endémico es algo que crece en un lugar muy reducido. En el caso de estas 4 especies tenemos al tamarugo y al churqui, que solamente las tenemos acá. Tamarugo quizás en la segunda región también podríamos encontrar un poco. A diferencia del fortuna y el algarrobo, que podemos encontrarlo en el noreste argentino, en el sur peruano, acá en Chile hasta la 4ª región. Eso ya vendría siendo una especie nativa. La importancia, como mencionaba anteriormente, de las 4 especies es evaluar esta especie en extinción, que está en vía de extinción, mejor dicho, que es el churqui, ver si efectivamente está teniendo tasas de regeneración natural, si la presión sobre los recursos hídricos principalmente en la zona le está afectando de alguna manera. Esto es un estudio a largo plazo, comenzó en diciembre, se va a prolongar por 3 años, de ahí Fondesit da la posibilidad de postular nuevamente al fondo y alargarlo por 3 años más, es decir, podría ser un proyecto que se podría alargar hasta finales de esta década, con lo cual ya tendríamos un perfil de lineamiento básico para saber si estas especies en particular en esta zona están en algún tipo de peligro de producción de semillas principalmente. ¿Por qué recalco la producción de semillas? Porque la pampa del Tamarugal, los bosques que nosotros podemos ver cuando vamos a Pozomonte, a La Tirana, son el verdadero pulmón verde de la región de Tarapacá. ¿A qué me refiero con esto? Aparte de ser los árboles obviamente dadores de oxígeno a nosotros, a los seres humanos, otorgan una capacidad de desarrollo agroforestal en esta zona. ¿Qué es lo que es agroforestal o qué es la agroforestería? Es el aprovechamiento de los frutos por parte del ganado, en este caso en la pampa hay caprino y ovino principalmente, para poder desarrollar el campesinado que vive en esta zona sus procesos básicos de agroforestería, es decir, criar el ganado, venderlo después como carne, la oveja también. Muchas veces en la pampa del Tamarugal hay gente que no lo conoce, también se vende la lana de la oveja de la pampa del Tamarugal, etcétera, etcétera. Oye, este tema de los recursos hídricos, ¿cierto? El descenso de las napas, uno cuando va, ¿cierto?, a la Huayca, nos ha tocado ir en más de una oportunidad, y la gente que vive ahí hace muchos años, algunas décadas incluso, nos señalan que el agua, por ejemplo, ahora sale a 14 metros, antes salía, qué sé yo, a 2, a 3 metros, que realmente se ha notado un descenso importante. Esto también me imagino ha impactado en estas especies arbóreas. ¿Eso ustedes lo han constatado? Sí, este proyecto se inició hace 2 meses, a contar del año 2009, por medio de un proyecto con fondos internacionales, fondos europeos.
pudimos hacer un primer perfil sobre el estado hídrico que hay en la zona y el requerimiento de estas especies. Allí pudimos básicamente darnos cuenta de que hay una gran parte de la masa forestal, principalmente de tamarugos en la Pampa del Tamarugal, que están en un franco decaimiento. Muchas de ellas, basta con darse cuenta cuando uno ingresa a la Tirana, que la mayor parte de las especies están secas o prácticamente muertas. De hecho, CONAF, que es la entidad encargada de resguardar, por así decirlo, por medio de su Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, estas especies, tiene planes de gestión para algunas especies que ya están muertas, principalmente destinadas a cortas para carbón. O sea, hay un impacto importante, digamos. Es un impacto bastante importante en la zona. Recuerda que ahí en la misma Pampa del Tamarugal se extrae agua para diversos procesos tan básicos como el consumo de agua potable de Iquique, Alto Hospicio, que entre las dos ciudades seremos casi 300.000 habitantes, y la industria del yodo, que también es y si uno se proyecta así para los años que vienen, en las próximas décadas, digamos, no sé en cuántos años uno podría visualizar, ¿cierto?, un impacto tan grave que a lo mejor no veamos más esos bosques de tamarugo, por ejemplo. ¿Eso se podría producir si no hay, digamos, no se toman remediales en forma oportuna? Sí, se podría dar en dos ámbitos. Uno sería el que se acreciente la industria de la minería no metálica, yodo, y que se sigan permitiendo o dando permiso por parte de la entidad ambiental a estas empresas para que saquen agua de la napa subterránea. Afortunadamente, y me alegro por algunas entidades, entre ellas el Servicio de Evaluación Ambiental de la región, no está otorgando ese tipo de permiso. Ahora la empresa de yodo que se quiere instalar en la Pampa del Tamarugal, se le exige que saquen agua de mar, en medio de una tubería. Ya, digamos, no se van a seguir otorgando permisos para... No. El segundo aspecto que podría influir también en un decaimiento bastante generalizado en esta masa boscosa viene desde el punto de vista natural, que podría ser el cambio climático. Actualmente Chile cada 3 años está generando un informe anual donde estipula en cada región de nuestro país qué va a pasar de aquí a 50 años. Las tendencias acá es que las lluvias, principalmente en altiplano, si bien yo anteriormente mencioné que acá llovía menos de 1 milímetro al año, en el altiplano sí llueve. Sí, claro. Ahí llueve en algunas zonas hasta 100 milímetros. Se cree que de acá a 50 años de esos 100 milímetros probablemente empiece a llover 70, 60, y el gran problema es que la napa subterránea de la Pampa del Tamarugal se nutre de la infiltración de estas aguas que se dan en el altiplano. Entonces, y en ese sentido se han venido encendiendo las luces ya amarillas, casi rojas, digamos, por académicos de la Universidad Arturo Prat. Hemos conversado con algunos de ellos, con Jorge Arena, ¿cierto?, con Ítalo Nanino, en fin. Pero pareciera que ellos es como sembrar en el desierto, digamos, nunca mejor dicho, digamos, ¿cierto?, sembrar en el desierto, prender esas luces, digamos, porque nadie toma decisiones para corregir esas cosas. No, a día de hoy no. Es que yo creo que de parte de, en el caso al menos del asunto del cambio climático, también hay un aspecto natural. Se dice que el cambio climático va a ocurrir por condiciones naturales propias de la Tierra, y hay otras causas antrópicas, que esas son quizás las que hay que tomar mayor precaución. Muchas veces la emisión de gases a la atmósfera, principalmente de nitrógeno o de monóxido de carbono, afectarían en cierto sentido este desequilibrio que se está dando actualmente, que se puede traducir de acá a un corto plazo. Quizás 50 años uno dirá, no, si es mucho, no es mucho para especies que han estado de forma milenaria allí. Recordemos que hay bosques de tamarugo y algarrobo que son nativos. Recordemos que la mayor parte de la masa forestal que uno ve en esa zona es replantada, pero al menos hay un porcentaje que son especies que han estado allí desde miles de años. Relictos se les llama, ¿no? Relictos principalmente, el salar de Yamara, el bosque del salar de Yamara. Y los árboles. Esas son especies que están ahí, las que vemos ahora, y han estado por siempre. Son digamos. Poblaciones que desde el punto de vista genético, por ejemplo, cobran gran relevancia para poder estudiar de qué planta, por ejemplo, evolucionó el tamarugo, o de qué planta evolucionó el algarrobo, porque al ser especies que naturalmente se van regenerando en esa zona y que el hombre no ha intervenido en ella, cobran una gran relevancia. Bueno, este proyecto en el fondo también va a buscar que se logren instaurar a corto plazo planes
de reforestación principalmente de esas especies que vienen en franco decaimiento, no solamente de la que quedan 50, 60 individuos, sino que también de tamarugo, porque en el fondo es uno de los símbolos, baluartes naturales de la región. Cuando se habla de estas especies también, y voy a hacerte la pregunta con algunos ciertos urbanistas que reclaman, por ejemplo, porque en nuestra ciudad cierto, hay un culto a las palmeras. Y yo lo he leído varias veces, ¿cierto? He conversado con algunos de ellos, arquitectos, en fin, gente paisajista, que dicen que nosotros debiéramos aprovechar las especies, digamos, que tenemos en la región, o las especies que mejor se adaptan, digamos, a los suelos desérticos o suelos salinos, y no tener este culto a las palmeras que tenemos en Iquique, en toda la avenida, en todos los parques, ¿cierto? Se ponen estos árboles, digamos, para adornar. ¿Qué opinión te parece eso? A ti como académico, un hombre que conoce ese tema. La verdad me parece que se está yendo hace muchos años en un camino bastante erróneo. En todas partes, no es necesario irse a Europa, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, se trata de reforestar, por así decirlo, las áreas verdes urbanas con especies que sean del mismo clima o bien que sean de esa misma zona. Acá la verdad se ha optado por especies exógenas como las palmeras, etcétera, etcétera, por una cuestión de estética, porque la ciudad quizás es donde es turística, hay cierta... se quiere parecer a Miami. Justamente, entonces, y muchas veces lo he escuchado yo de algunas personas que cuando van a la Pampa Alta Manual y ven esos árboles dicen, pero que no son muy atractivos visualmente como para ponerlos en zona urbana. Yo discrepo totalmente con eso. Uno ve un algarrobo, por ejemplo, que es, para que la gente se haga una idea, el que no tiene espina, el tamarugo sí tiene espina. Es un árbol que fácilmente se adapta a plazas, de hecho está muy hay bien algunos por aquí, en algunas hay algunas partes. Sí. Después la otra política que se tiene es que no hay suficiente agua como para poner áreas verdes en esta zona. Eso no sé hasta qué punto sea tan efectivo, porque las palmeras requieren mucha más agua que las especies que son de este clima. Árido. Las palmeras son las que están plantadas acá en esta zona, aparte de servir en el fondo de nido para algunas especies que también son molestas para las personas, pues he escuchado el pato yeco, claro. Pero la culpa no es del pato yeco siempre ha estado acá y la palmera no. Que tú le das la casa al pato yeco para que ponga sonido, la culpa no es del pato yeco. No es el pato yeco el culpable. Oye, bueno, nos queda nada más un par de minutos de programa y me gustaría también que nos comentara, digamos, que estos temas, si no están, yo creo, ¿cierto?, en conocimiento de la mayoría de la población, si la gente no sabe de estas cosas, es muy difícil, digamos, que se promuevan, ¿cierto?, que haya investigación, que haya jóvenes, ¿cierto?, que se interesen por estos temas y que la comunidad tome conciencia de los problemas que tenemos. Yo no sé si compartes eso y de alguna manera, ¿cierto?, habría que hacer un poco en ese sentido usted una campaña más de difusión de las cosas que están haciendo y que la gente se entere. Sí, bueno, justamente el proyecto contempla actividades de difusión. El problema quizás radica en que muchas de estas investigaciones que se llevan a cabo no salen a relucir para el común habitante de Iquique o de Alto Hospicio, porque queda en una investigación pura y dura. Quizás es lo otro que está fallando las entidades gubernamentales en el aspecto de innovación, en el aspecto de cómo transmitimos nosotros el conocimiento científico a la industria. Cómo una empresa, por ejemplo, se puede interesar en los resultados de este proyecto. Bueno, ese es quizás uno de los aspectos que... Hay un desafío ahí. Está al debe la empresa privada y en el fondo del gobierno de nuestro país, que debieran en cierto sentido incentivar de aquí a un corto plazo, creo yo. Bueno, queremos agradecerte, Felipe, por habernos acompañado en este programa, ¿cierto? Ha sido muy interesante, es la primera vez que hablamos de estos temas, además con una persona tan joven, ¿cierto? El doctor Felipe Carevich Vergara nos acompañó en esta edición de Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, académico de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Arturo Prat. Antes de despedirnos, recordarles que estamos haciendo este programa
desde el restaurante Rialto aquí del Hotel Sanfis. Muchas gracias por vuestra sintonía, gracias también a ti, Felipe, por habernos acompañado y nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.